buenas tardes. Muy buenas tardes. O buenas noches, buenos días, como sea que se conecten con nosotros. Bien, nos encontramos aquí nuevamente para hacer comentarios al vuelo sobre situaciones que acontecen en el país y en la sociedad tlaxcalteca, para de alguna manera intentar alimentar el criterio de las gentes que nos acompañan y nos siguen. Morena. Muy bien. Se los puedes mandar a para mi amigo. Para Andrés Manuel. Okay, ¿de tu parte? De mi parte. Andrés para Manuel AMLO. Sí, okay. Para el apoyo. Okay. El apoyo. Sí. Yo se los guardo. Perfecto. Así de burdo aparece en la versión de quienes presentan una muy prematura un prematuro cuestionamiento al candidato de Morena, no es candidato, es dirigente de Morena. Claro, eso sí, muy viable candidato para el 2018 a la elección presidencial. Pero, ¿encuentras algunos aspectos dignos de comentar? Pues mira, la evidencia es clara, o sea, no la podemos refutar. Y yo estoy en la posición de que se investigue. Si hay un delito electoral, que se investigue. Pero las acusaciones que hace el dirigente del PRI nacional, Ochoa, y en especial las acusaciones que hace la dirigente parcial, algo, ¿no? Porque todavía no toma protesta el dirigente estatal. Entonces Blanca Águila está en el Inter, ¿no? Como que en el limbo. Pues muy desafortunada y además es una declaración ridícula. ¿Quién es Blanca Águila o qué méritos contiene su persona para declararse que renuncie un dirigente partidista por presuntos actos de corrupción? Pero un dirigente de trabajadores hablando de corrupción, ¿verdad? O sea, digo, ¿qué calidad tiene Blanca Águila? Digo, yo no sé, pero estaría bien que nos dijera cuál es su currículum, qué actos tiene en su calidad moral para pedir la renuncia de un dirigente. Casi por definición, si eres dirigente sindical, sobre todo en México y particularmente en Tlaxcala, ya por definición participas de un sistema corrupto. ¿Y qué dijo Blanca Águila cuando todos los desvíos de corrupción de Duarte, de Moreira, del otro Duarte, de Yarrington, de Borges? Es que no era dirigente, pero ya era una voz que se podía escuchar en Tlaxcala y parece que no mencionó nada. ¿Y aquí de las desapariciones del fertilizante? ¿Qué menciona? ¿Qué menciona? ¿Qué pasa por su cabeza? Tal vez como decían mis compañeros de escuela, autocrítica, compañero. Bien. Ya no estamos arrebatando la palabra. Yo quiero plantear dos cuestiones que serían como antecedentes de la situación actual sobre el borlote de Eva. Uno, en 2011 hicieron un intento similar y parece que avanzó mucho más que para sacar a AMLO de la competencia antes de que empezara, que era el famoso desafuero. Si recuerdan, el desafuero ocurrió porque el Distrito Federal construyó el acceso a un hospital y para permitirle conectarse eficientemente afectó a un particular. El particular, con todos sus derechos que tenía, procedió a ampararse. El amparo fue a su favor y la autoridad que correspondía resolverlo aplazó tanto la solución que la escalaron a nivel del jefe de gobierno. Y por esa situación, que era prestar un servicio, completar un servicio, no público porque era un hospital privado, significó la condena, el desafuero, que si recuerdan fue todo un ridículo porque al final se tuvieron que echar para atrás y deshacer el entuerto. Uno. Dos, Yunes hablando también de corrupción. Yunes, el operador de la mafia más connotado que tenemos, que si recuerdan también,
en 2002, en 88, cuando la campaña de Cárdenas fue quien le llevó un contingente de los homosexuales del Portal a Andrés Manuel, a Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas, a un evento en la parroquia con fines de, uno, sabotearlo, dos, en la época en que no estaban reconocidos las luchas sobre la igualdad y por la defensa de los géneros, vincular a Cárdenas con homosexuales era realmente un golpe a la entrepierna, ¿no? Entonces, ahí están los antecedentes. ¿A ti te huele a Yunes? Esta estrategia te huele a Yunes. Sí, aunque lo dice el peje, en realidad sí, siempre suena a Yunes. Pues yo creo que, regresando a las declaraciones de la dirigente interina del PRI en Tlaxcala, a ver, Andrés Manuel está capitalizando el malestar social. No es Andrés Manuel una persona con superpoderes que hipnotice. El malestar social lo originan años y años de fraudes, de robos, de saqueos, de protección cínica que ha ocurrido frecuente y sistemáticamente alrededor del PRI. No es Andrés Manuel, no hipnotiza, son ustedes. Es el sistema que corrompe, roba y desprecia a los pobladores. Déjame cerrar este aspecto. Quitemos a López Obrador y entonces el descontento de la gente va a canalizarse a Cuauhtémoc Blanco, a Oribe Peralta o a Gloria Trevi. Pero nadie, o la población, difícilmente llega a abrazar, ¿no?, a una figura del PRI. Exactamente. O sea, ellos compran. Bueno, cambiemos. Clúster. Ya estaba sudando. Clúster automotriz. Clúster, primero, por definición, ¿Clúster no es una cerveza alemana? No lo sé, no tomo cerveza. Bueno, ¿cuál alemana? A lo mejor ya no estamos internacionalizando. Es una palabra muy bonita que habla de sistemas integrales de producción. Está tomado de la experiencia de los automóviles de lujo de Italia, en donde la integradora del proceso encarga a determinadas familias especializadas en procesos muy reconocidos y valorados, la elaboración de una componente de su modelo que están trabajando para disminuir costos, pero lo que yo le encuentro de fabuloso al concepto europeo es el compromiso social de la integración, porque las empresas pequeñas se benefician de la calidad en el trabajo, del profesionalismo, de los estándares de producción de la gran empresa que los desarrolla, y entonces en realidad la gente logra obtener estados de bienestar muy aceptables. Que esa es una teoría de la que yo he estado manejando, de cómo dinamizar la microempresa en Tlaxcala. Es que la microempresa se encuentra embutida en una hipercompetitividad, donde no es sobre sus características técnicas, financieras o de producción, no, es una hipercompetitividad de tráfico de influencias. Pero si logramos hacer una superespecialización, una hiperespecialización con microempresas, efectivamente podría funcionar bajo una empresa tractora, ir jalando a las pequeñas que se van a ir beneficiando del conocimiento, de adaptación y desarrollo de los estándares de calidad. Vamos a entrar también a la definición y a los conceptos que el proyecto plantea, que ya está arrancado en la región Puebla-Tlaxcala. Pero, ¿por qué no nos preguntamos si este esfuerzo que se hace por la industria automotriz no se pudiera hacer por cada uno de los sectores del campo tlaxcalteca? Bueno, apuntalar mucho la empresa de maquiladora automotriz internacional no es una estrategia sustentable, efectivamente. Si llega a haber una crisis económica mundial, ¿qué nos va a pegar? Si la seguridad alimentaria no la tenemos garantizada,
efectivamente, como tú dices, cómo no hacer un clúster de maíz. De maíz, un clúster de trigo, de cebada. De madera, de producción pesquera, minera. De lo que podría contarse en Tlaxcala. Pero a lo mejor lo ponen esto en el plan de desarrollo. Mientras es una hermosa joya para presumir y para comentar. Ahora, seguimos apostándole al sector automotriz bajo una situación o un planteamiento que está posiblemente a punto de cambiar, que es el mercado norteamericano. Si las políticas proteccionistas de Estados Unidos se modifican un poco, nuestro cliente principal en cuanto a armadoras mexicanas, bueno, armadoras asentadas en México, no armadoras mexicanas, porque la última armadora mexicana, recuerdo, eran unos autobuses, unos camiones Ramírez y unos autobuses Sultana. Por lo menos tenían nombre de por acá. Las demás, todas suenan extranjero. Bien, esa guía que estaba planteada está a punto de no digo de derrumbarse, pero sí de tener serias modificaciones y apostar tanto a la industria automotriz puede significar algún riesgo para Tlaxcala. Sí, pues mira, que se haya firmado, formalizado el clúster, qué bueno, sí, qué bueno, pero es natural. Y además es un sector muy vulnerable, sobre todo porque está en función del estado de humor del presidente vecino del norte, ¿no? Por un lado. Por otro, si hacemos cuentas de la inversión que se requiere para tener un puesto de trabajo, estas son de las que requieren las cantidades más grandes de inversión para generar un puesto de trabajo. Exactamente, el gobierno del estado va a destinar millones de pesos para capacitación de los trabajadores. ¿Cuál será el tiempo de retorno? Es decir, ¿cuánto van a invertir? ¿Cuál es el tiempo de preparación de la producción de esa mano de obra, del recurso humano? ¿En cuánto tiempo va a estar listo? Y además, en función a su salario, ¿cuál va a ser el tiempo de retorno? Porque se van a destinar recursos públicos. ¿Es una inversión? Claro. No, pero las inversiones del gobierno generalmente no tienen periodo de retorno. Y no nos haría mal hacerlo. Es una política pública. Sí, tendría que basarse. Justificación. Basarse en indicadores. Ajá. La inseguridad, ¿cómo has visto? En Tlaxcala no hay inseguridad. Son hechos aislados, ¿no? Son hechos aislados que eventualmente nos avientan un muerto en los límites del Estado de México, eventualmente nos sueltan un descabezado por San Pablo del Monte, pero de ahí en fuera, aparentemente. Sí, pero los delitos del fuero común, robo, casa, habitación, vehículos, llantas, neumáticos. Y es que se puede, se da porque se puede. Y el gobierno nos consuela con que son hechos aislados. Va a ser preocupante hasta cuando uno de ellos, recordemos en el sexenio pasado, cuando asaltaron la Bótica, la Botica, al lado del Congreso del Estado, que con la procuradora se hizo presente, ¿no? Bueno. Esos sí son importantes. Los demás, los terrenales, los mortales, eso no es importante porque es un hecho aislado. Falta que te digan, a ver, ¿qué te robaron si no tienes nada en tu casa? O sea, es lo único que le falta. Sí. Bueno, roban la tranquilidad, roban la seguridad y de alguna manera el valor que se tenía en Tlaxcala era que podías llegar a casa caminando a las 11 de la noche sin riesgo alguno. Que le van a comprar unas camionetas blindadas al titular del Ejecutivo. Pero ¿es un estado seguro? ¿Sería ociosa esa inversión? Y no solo ociosa. O sea, tu dicho dice una cosa, pero tus acciones dicen otra. Yo recuerdo gobernadores de Tlaxcala que paseaban sin seguridad en el portal, en la Avenida Independencia. En la peluquería que yo iba atrás de la estatua de Xicoténcatl, llegaba el gobernador caminando. Bueno, pero estoy hablando de Luciano Huerta.
a lo mejor Tlaxcala era ranchito, ¿no? Pues yo creo que son frecuentes los robos, inclusive las redes sociales ya empiezan a decantarse las quejas, porque hacer una denuncia te lleva 1 o 2 días, muchos trámites, el último no queda en nada. Sin embargo, las redes sociales ya están siendo una opción donde la sociedad expresa su preocupación, su fenómeno, dado que las autoridades no reaccionan. Y yo creo que es válido que se manifiesten los afectados, al menos en redes sociales. Hay dos aspectos que habría que cerrar y que bloquear en cuanto sea posible, porque ya empiezan a escalar en el Estado, que es el traslado a Tlaxcala de los combustibles robados. Ese ya empieza a sonar de manera recurrente, y los asaltos al transporte de carga en la carretera del Carmen Tequisquitla a Calpulalpan. Pero eso no es tarea del gobierno del Estado. Es lo que te responde. Sí, pero no es mi tarea. Pero se llama Tlaxcala. Pero pasa en Tlaxcala, ¿no? Y el discurso oficial es que Tlaxcala es tranquilo. Entonces tendríamos que decir Tlaxcala es tranquilo, pero, o salvo, los asaltos al transporte de carga, que además afecta a los industriales, porque normalmente se van hacia los trailers, ¿sí? Y ahí es donde se puede desequilibrar o desestabilizar el discurso de las autoridades. Yo recuerdo algo que se declaraba mucho en el sexenio anterior también, que no tendríamos que decir noticias malas de Tlaxcala. Al más viejo estilo de la violencia familiar. Mira, vieja, sí te pegué, pero no lo digas. ¿Qué va a pensar el compadre? O sea, sí te pego, pero calla, ¿qué va a pensar el compadre? No, hay que darle motivos. Al más viejo estilo clásico de la violencia familiar. Y ahorita ya falta que nos digan que la inseguridad está en nuestra mente. O sea, no existe, está en nuestra mente. Bueno, no se irían lejos, porque alguien de los dirigentes del país así lo menciona. El maestro de maestros de la nueva generación. Pues muchas gracias por acompañarnos, ingeniero Espiridión Conde. Delfino Chamorro, le estaremos con ustedes próximamente. Síganos en Twitter, @Delfino Chamorro. El mío está muy largo.